Pues bueno, entonces este tema que que te voy a presentar, pues tiene que ver con los capacitores. Y bueno, vamos a ver cuál es el objetivo de desarrollar este tema. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, los objetivos después de completar este módulo es que nosotros debemos definir la capacitancia en términos de carga y voltaje y calcular la capacitancia para un capacitor de placas paralelas dada la separación y las áreas entre cada una de estas placas. Por otro lado, también tenemos que definir la constante dieléctrica y aplicarla a cálculos de voltaje, intensidad de campo eléctrico y capacitancia. Entonces, bueno, hay cierta similitud con el tema anterior que fue la ley de Ohm, y también debemos encontrar la energía potencial almacenada en estos capacitores. Pues bueno, podríamos definir entonces este concepto como máxima carga sobre un conductor, entendiendo que bueno, un conductor eléctrico pues prácticamente traslada un flujo de electrones en forma de corriente eléctrica. Por lo tanto, una batería establece una diferencia de potencial que puede bombear electrones. Siempre sabemos que los electrones tienen carga negativa de una tierra hacia un conductor. Entonces tenemos la interacción entre una batería, una carga, y bueno, esa carga se va a dar por medio de los electrones hacia un conductor, y tenemos el sistema en tierra. Entonces existe un límite a la cantidad de carga que en un conductor puede retener sin fuga de aire. Existe cierta capacidad para retener la carga. Claro, porque no todos los conductores son del mismo material, de la misma manufactura. Pues bien, la capacitancia siempre la vamos a representar con la letra C, que es de un conductor, se define como la razón de carga en el conductor al potencial de voltaje producido. O sea, en conclusión, esta interacción que se da entre la batería, que es un voltaje, y el conductor por donde pasa la carga eléctrica a través de un voltaje inducido, se le llama capacitancia. Entonces, esta capacitancia me dice que es directamente proporcional a la carga eléctrica, que bueno, esta se da en coulombs, y inversamente proporcional al voltaje, que bueno, lo vamos a cuantificar en volts. Entonces, te hago una pregunta: ¿cuál será la mezcla de cuando utilizo coulombs y lo mezclo con el volt o el voltaje? Bueno, pues el resultado de esta da una medida que seguramente no la has escuchado, pero que en este momento pues se te va a hacer familiar porque es con la que vamos a desarrollar algunos ejercicios numéricos. Entonces, a esto se le llaman faradios. Entonces, un farad se va a representar con la letra F y es la característica de la capacitancia de un conductor que retiene un coulomb de carga por cada volt de potencial. Entonces, de esto resulta la siguiente fórmula, es decir, los faradios son directamente proporcional a los coulombs e inversamente proporcional al voltaje. Ejemplo, bien, te doy, ¿qué te parece? 30 segunditos para que podamos copiar este problema. Entonces dice, cuando 40 microfaradios de carga se colocan en un conductor, el potencial, es decir, el voltaje inducido es de 8 volts. La pregunta es, ¿cuál es la capacitancia? Entonces tengo coulombs, tengo voltaje. De hecho, la fórmula que tengo en la parte superior pues establece que ahí voy a sustituir directamente estos valores. Entonces es 40 entre 8. Si divido 40 entre 8, bueno, pues aquí no necesito calculadora, puedo deducir que la capacitancia es de 5 microfaradios. ¿Te das cuenta? Es un ejercicio sumamente sencillo. Lo único que debemos aquí visualizar pues es la fórmula y el problema automáticamente se va adaptando. Pues bueno, esa es la capacitancia en faradios. Ahora vamos a ver qué sucede porque no todos los materiales son iguales, no todos los capacitores tienen la misma forma
¿Y qué sucede cuando tenemos un conductor o una capacitancia de conductor esférico? Si lo puedo visualizar y es esférico, pues estamos hablando de que tiene un radio. Y si tiene un radio, entonces estamos hablando de que es una superficie de forma circular, como normalmente son los conductores, por ejemplo, un cable en cualquier representación. Entonces, la superficie de una esfera, vamos a decir que es el voltaje es directamente proporcional a la constante de Coulomb por la carga eléctrica e inversamente proporcional a la resistencia. Y bueno, esto ya podemos darnos una idea muy general por medio de la ley de Coulomb, ¿no? Que si te das cuenta, aquí tiene cierta interacción. Entonces, podemos decir que esta constante, que es el vacío en la permitividad, es 1 entre 4 veces pi, que multiplica a la permitividad en el vacío. De tal forma que bueno, el resultado que voy a obtener es Q entre 4 veces pi, que multiplica a la permitividad en el vacío, y a su vez esta multiplica a la distancia, que la representábamos con la letra R. Por eso es importante que retomes los temas anteriores. Entonces, para concluir, esa es la fórmula que estamos nosotros utilizando. De lo anterior resulta esto: la capacitancia es igual a la carga eléctrica entre el voltaje. Y hacemos el factor de conversión, quitamos en este caso la carga eléctrica con la carga eléctrica y me va a quedar lo siguiente. Esta C, que es la capacitancia en un conductor esférico, va a ser igual a 4 veces pi por la permitividad y la distancia. Entonces vamos a tomar esta fórmula como un punto de referencia importante. Y aquí podemos hacer el primer ejemplo. Ejemplo 1. ¿Cuál es la capacitancia de una esfera metálica de 8 centímetros de radio? Bueno, pues tengo capacitancia, tengo radio, 0.08 metros. Perfecto, vamos a ver. ¿Ya tienes la fórmula? Vamos a ver cómo te quedaría la fórmula. Bueno, la capacitancia va a ser 8 por 10 a la menos 12 faradios. ¿Qué fue lo que hice? Bueno, si te das cuenta, 4pi pues es una constante, eso nunca cambia. Lo que sí va a tener un cambio sustancial es que me dice la medida de la esfera, que en este caso, o la carga eléctrica, mejor dicho, que representa 8.85 por 10 a la menos 12. Y esto a su vez va a multiplicar a 8 centímetros, que ya convertido, en este caso a metros, pues es 0.08. Y si hago la multiplicación, es un factor solamente, donde voy a multiplicar 3 cantidades, el resultado es 8.9 por 10 a la menos 12 faradios. Nota, muy importante, la capacitancia solo depende de parámetros físicos, el radio R, y no está determinado por la carga o por el potencial. Esto es cierto para todos los capacitores. Entonces, bueno, vamos a considerarlo en un contexto general. Y vamos a otro ejemplo que es ya básicamente de contenido. ¿Qué carga Q, que Q siempre representa la carga eléctrica, se necesita para dar un potencial de 400 volts? Bueno, vamos a ver. C es igual a 8.90 por 10 a la menos 12 faradios, ¿no? Si retomamos el ejercicio anterior. Entonces, como me pide determinar la carga, entonces digo que Q es directamente proporcional al Coulomb por el voltaje. Y si lo sustituimos, entonces si partimos del problema, es en este caso la carga eléctrica 8.90
picofaradios que multiplica el voltaje, que en este caso es 400, que es lo que tengo representado en este problema. Si te das cuenta, como me pide determinar la carga eléctrica, que siempre la determinamos con Q, me dice que es un factor el que voy a realizar. Entonces, tomamos la calculadora, presionamos 8.9 por 10 y expresamos en notación científica picofaradios, lo multiplicamos por 400 y vamos a ver de cuánto es la carga total sobre el conductor. Y en este caso me dice que equivale a 3.56 nanocoulombs. Entonces, bueno, de esta manera ya tengo representada la capacitancia o la carga eléctrica que se necesita para dar potencia de 400 volts. Esta es la carga que necesito, 3.56 nanocoulombs. Y finalmente, ¿qué podemos deducir? Bueno, por un lado, que el farad, que se expresa con la letra F, y el coulomb, que se expresa con la letra C, son unidades extremadamente grandes para la electricidad estática. Con frecuencia se usan los prefijos micro, que es el término mu, nano y picofaradios. Estos tres siempre van a estar presentes en problemas de esta naturaleza.